Alumnas y alumnos de segundo grado, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Yo soy Nadia Jiménez y esto es Aprende en Casa. La sesión de hoy lleva por título Aprendamos del conflicto, tema de suma importancia en la vida cotidiana, en el que aprenderemos a definir qué es un conflicto, cuáles son sus elementos, qué posturas podemos tomar ante ellos y algunas formas de solución. Les invito a que me acompañen desde sus hogares y presten atención a la información que analizaremos en esta ocasión. Antes de comenzar, les recuerdo mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente, usar el estornudo de etiqueta, portar correctamente el cubrebocas y mantener la sana distancia. Para trabajar en esta sesión necesitarán su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas y conceptos relevantes del contenido que desarrollaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. No olviden que a lo largo de la sesión deberán anotar por lo menos 5 ideas generales sobre el tema, así como todo lo que consideren relevante, ya que nos servirá de insumo para la elaboración del reto al final de la sesión. ¿Listas y listos? ¡Comenzamos! Para empezar, les pido que veamos el siguiente caso para su reflexión. Lucía y sus padres. Lucía quiere formar parte del equipo de fútbol femenino de su escuela. Habla con sus padres, pero no le dan permiso porque tuvo un bajo rendimiento escolar, y esto se reflejó en sus calificaciones. Ellos piensan que si su hija ingresa al equipo de fútbol, su situación académica empeorará. Lucía siente mucha tristeza por la negativa de sus padres y corre a su cuarto a llorar. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo lo solucionarían? Para orientar la solución y poder acompañar a Lucía, les invito a revisar lo siguiente. Siempre que revisemos un tema, es importante partir de su definición para mejorar la comprensión. De acuerdo con la Real Academia Española, un conflicto se define como combate, lucha o pelea que, como ya saben, es inevitable en la vida cotidiana, pero no debe entenderse como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio positivo. Los conflictos surgen cuando se contraponen los intereses de los involucrados, quienes buscan satisfacer sus necesidades. En todo conflicto existen tantas percepciones como personas que se encuentran involucradas, lo que provoca que cada persona interprete el conflicto desde su verdad. Para que exista un conflicto debe haber diferencia. Pero, ¿por qué surgen los conflictos? Les invito a ver y escuchar el siguiente video que nos ayudará a profundizar más sobre qué es un conflicto. ¡Corre video! De acuerdo con Paco Cascón, hablamos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses notorios, necesidades o valores en pugna entre dos o más personas. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. El conflicto es inherente al comportamiento humano y su desenlace depende de la gestión. Si las estrategias son democráticas, el conflicto se desarrollará de forma pacífica. Pero si dichas estrategias son demasiado agresivas, suele transformarse en violencia. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Por ello, la idea no es evitar los conflictos, sino manejarlos para darles un uso constructivo y positivo, orientado al desarrollo personal o grupal. De acuerdo con el video anterior, en un conflicto existe la disputa o divergencia en la que hay contraposición de intereses, necesidades y o valores entre dos o más personas. Retomando una frase puntual del video, una sociedad sin conflictos permanecería estancada y la idea no es evitar los conflictos, sino manejarlos para darles un uso constructivo.
Entonces podemos decir que los conflictos son una posibilidad de aprendizaje. Para ello, es necesario que las partes involucradas estén abiertas a solucionar el conflicto de una manera democrática y empática. Pero, ¿a qué me refiero cuando hablo de las partes involucradas? Para despejar esta duda, les invito a ver y escuchar el video que nos explica las partes del conflicto. Los elementos básicos del conflicto son tres: el problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto, y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio, comprender sus causas, intereses o valores involucrados, y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas, sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa, mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica, lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? Como acabamos de ver y escuchar, es importante reconocer y analizar el problema para comprender la naturaleza del conflicto. Aprender a separar los elementos que lo componen, para así conocer sus posibles causas y evaluar las consecuencias, sin olvidar verificar la información concerniente. En cuanto a las personas involucradas, es importante identificar el problema en sí, reconociendo la relación, intereses y el valor entre los involucrados, sus sentimientos y emociones manifestadas, y con ello analizar la percepción derivada de estos agentes. Respecto al proceso, permite el estudio de la evolución del conflicto. Es decir, cómo es que los involucrados conciben el conflicto y cómo han ido desarrollando su comportamiento para obtener el resultado deseado. Ahora, piensen en algún conflicto que hayan vivido y respondan lo siguiente. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cómo inició? ¿Cuáles fueron los sentimientos y emociones de los involucrados? ¿Qué hicieron para resolver el conflicto? Ahora, observen el siguiente esquema e identifiquen qué elementos aparecieron o no en el conflicto y por qué. Como podemos observar en el diagrama, se muestra la trayectoria de un conflicto. En él se puede apreciar el comportamiento natural de un conflicto. Podemos confirmar que los conflictos surgen en la convivencia cuando existen diferentes intereses y necesidades, lo que provoca una tensión en la convivencia. De acuerdo a este diagrama, se muestran dos opciones de enfrentar el conflicto. La primera es la colaboración, negociación, en donde es imperante la comunicación respetuosa, hablando de lo ocurrido sin herir o lastimar a las otras personas, generando un canal de confianza, donde se expresen los pensamientos y emociones de manera asertiva. Una vez que se han aclarado los puntos de divergencia, se buscan alternativas pacíficas para resolver el conflicto.
estableciendo acuerdos entre las partes involucradas y vigilar su cumplimiento, dando como resultado la reconciliación. Y por lo tanto, se conserva la relación. La segunda opción es la confrontación, en donde las partes inician una competencia, es decir, una rivalidad entre las y los involucrados que aspiran a un mismo objetivo: tener la razón. De ahí que la dificultad para dialogar sea un motivo para mostrar interés, porque solo se acepte un punto de vista, sin tomar en cuenta el de las y los demás. En algunas ocasiones surgen manifestaciones de violencia verbal, física o psicológica, ocasionando el distanciamiento o ruptura de la relación. Como ven, el conflicto contiene muchos elementos que en la cotidianidad, si nos detenemos a observarlos, lograríamos una mejor disposición al momento de comunicarnos con los demás, pues es ahí donde se decide cuál de las dos opciones elegiremos para su resolución en beneficio de las partes involucradas. De acuerdo al autor Paco Cascón, existen 5 formas de enfrentar un conflicto que nos llevan a preguntarnos qué implica cada una de estas técnicas para enfrentar los conflictos. Para poder leer el diagrama que aparece en pantalla, primero identificaremos los elementos que lo componen. En los cuadrantes, competición, colaboración, compromiso, negociación, evasión, acomodación. En los ejes cardinales, los objetivos son muy importantes. La relación es muy importante. Los objetivos no son muy importantes. La relación no es demasiado importante. Ahora sí, tenemos la información necesaria para dar paso a su explicación. Competición. Relación. Yo gano, tú pierdes. A la persona solo le interesa conseguir lo que quiere y pocas veces toma conciencia de cómo afectan los intereses, las necesidades, los deseos o los bienes de las y los demás. Consecuencias: se puede lastimar la dignidad de las personas, teniendo actitudes de discriminación y menosprecio. Se crean ambientes de violencia física, sexual, psicológica o económica. La relación interpersonal y de convivencia se ven deterioradas. Sumisión. Relación. Yo pierdo, tú ganas. La persona tiene dificultades para manifestar a las y los otros sus ideas, sentimientos e intereses. Puede ser por inseguridad, desconfianza o temor. Termina actuando para complacer a los demás o para no sufrir rechazo, aunque esto solo le genere frustración, miedo o tristeza. Consecuencias: se experimenta frustración, miedo, impotencia y tristeza. No solo se emplea la negociación para resolver los conflictos, se cede fácilmente a los deseos e intereses de los demás. Evasión. Relación. Yo pierdo, tú pierdes. Las personas involucradas evaden enfrentar el conflicto, lo ignoran o esperan a que se resuelva por sí solo. Consecuencias: se evita hablar o pensar en el conflicto. El conflicto continúa sin una solución efectiva. Cooperación. Relación. Ganamos todos. Ambas partes tienen un deseo genuino de solucionar el conflicto. Por lo tanto, juntos analizan las mejores alternativas por vías no violentas. Quieren conseguir sus objetivos, pero también mantener la relación y la sana convivencia. Consecuencias: cada parte involucrada expone sus intereses y necesidades. Existe disposición para escuchar los intereses y las necesidades de la otra parte involucrada. Ambas partes proponen alternativas para solucionar el conflicto. Negociación. Relación. Ganamos todos,
aunque cedemos algo. Las partes involucradas quieren encontrar una salida al problema y son capaces de ceder algo de sus intereses por el bienestar de todas y todos los involucrados. Consecuencias, se manifiestan actitudes solidarias y consideración por la otra parte involucrada en el problema. Ambas partes buscan alternativas y encuentran la solución para satisfacer sus intereses. Se establecen compromisos y se llega a acuerdos mostrando disposición para cumplirlos. Como pueden observar, cada una de estas 5 formas de enfrentar un conflicto ofrece distintas opciones que pueden aplicarse dependiendo la situación que enfrenten. Es necesario tener en cuenta los elementos que lo conforman, pues muchas veces se confunde el conflicto con la persona. Es decir, pensamos y sentimos que es la persona por sí misma la que genera el conflicto, y no es así. Es la interacción que tenemos con las y los otros, por lo que es muy importante separar el conflicto de la persona. Ser objetivos al momento de buscar una solución, sin lastimar a las y los demás. A continuación, veremos y escucharemos algunas posturas de algunos de sus compañeros respecto a los conflictos y su resolución con asertividad. Pongan mucha atención, pues algunas de estas les resultarán conocidas. Sí, me invitaron a venir por la noche a pintar un graffiti en la base de un vecino. Les mencioné que me gustaba la idea, pero era mejor evitarse problemas y preguntarle al dueño si estaba de acuerdo y así mostrarle nuestros diseños. También les dije que arriesgarse a tener problemas con la ley y que borraran nuestro graffiti no valía la pena. Logré convencerlos y ese graffiti aún sigue luciendo en esa barda. Sí, estudiar en telesecundaria. Mis compañeros de la primaria me dijeron que me fuera con ellos a estudiar a una secundaria que queda muy lejos de mi casa. Primeramente analicé la situación. Si me iba a la secundaria que quedaba muy lejos de mi casa, tendría que desplazarme y por lo tanto gastar en pasajes e incluso en comida. También eso implicaba que ya no podría ayudar a mis padres con los quehaceres de la casa, así que hablé con ellos y me dijeron que estaba bien que me inscribiera a la telesecundaria que estaba cerca de mi casa. Me siento muy feliz con la decisión que hice, ya que así puedo seguir estudiando, tengo nuevas amistades y puedo seguir apoyando a mi familia. Sí, ir a una fiesta sin permiso de mis padres. Tenemos un acuerdo en casa. Todos avisamos a dónde vamos y también con quién vamos, así como la hora aproximada en que regresaremos. No obstante, si quiero que en casa me respeten, también respeto los acuerdos de familia e incluso respetamos a las otras familias de mis compañeros. Sí, molesté a un compañero. Si yo quiero que me respeten, debo de respetar a los otros. ¿Lograron identificarse con alguna de esas situaciones? ¿Qué responderían ante ellas? Es importante que en las experiencias de otras y otros puedan identificar o recordar algunas situaciones propias con el fin de reconocer las actitudes que toman en el momento de solucionar un conflicto. Y si es posible, mejorarlas para la siguiente vez que alguna de estas situaciones vuelva a surgir. Ahora nos toca reconocer la importancia del diálogo y la asertividad para solucionar los conflictos. La asertividad deberá ser comprendida como un conjunto de habilidades específicas que incluyen la expresión directa y honesta de pensamientos y sentimientos que una persona manifiesta a la hora de resolver un conflicto. En una negociación, consensuar implica ayudar a que las partes vayan construyendo propuestas para lograr lo que se proponen, aunque sea parcialmente, de manera que puedan llegar a un acuerdo y generen una propuesta entre todos para solucionar el conflicto. También se puede dar el disenso, es decir, cuando alguien no está seguro de aceptar la propuesta construida por el grupo y decide mantener su postura sin llegar al consenso.
Esa persona diciente tiene motivos para diferenciarse de lo que quiere la mayoría y puede expresarlo y solicitar que se conozca por qué disintió de la solución acordada. A continuación, se presentan dos distintas opciones para abordar una misma situación. En la opción 1, se muestra a dos grupos de jóvenes que buscan ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, cada grupo con objetivos primordiales. Uno quiere ensayar un baile y el otro practicar voleibol. La actitud de ambas es hostil. Ambos grupos terminan por no moverse de las canchas. La opción 2 muestra a los mismos grupos y la misma situación. Sin embargo, esta vez existe un tercer agente que es la negociadora. Una joven que es integrante del grupo de porristas, quien propone varias opciones como revisar el horario disponible de las canchas o buscar espacios alternativos para las dos actividades. Las propuestas son del agrado de ambos grupos y al final logran despedirse deseándose suerte. De acuerdo a lo anterior, respondan lo siguiente. ¿Qué elementos se identifican en la opción 1? ¿Qué cambios notan en la actitud de las jóvenes? ¿Qué hicieron para negociar en la segunda opción? ¿Ustedes cómo lo resolverían? Probablemente han vivido alguna situación similar en sus escuelas, con sus amistades o familiares. Lo importante es que logren reconocer cuál ha sido su actuar, cuál es la consecuencia y qué tan satisfechas y satisfechos están con los resultados. Con base en sus reflexiones, lograrán reconocer cuáles herramientas son las que deben usar y qué actitudes les conviene fortalecer para solucionar el conflicto donde todos ganen. Para realizar el reto del día de hoy, les pido que identifiquen y redacten 3 conflictos personales. 1 que haya surgido en la escuela, 1 en su familia y otro con sus amistades. Elijan una de las 5 formas de enfrentar un conflicto que hayan identificado como medio de resolución y respondan lo siguiente. ¿De qué manera abordaron el conflicto? ¿Qué herramientas utilizaron para su resolución? ¿Cuáles fueron las consecuencias que obtuvieron al resolver el conflicto utilizando dichas herramientas? ¿Podrían haberlo hecho mejor? ¿Cómo? ¿Qué aprendieron de cada conflicto? Reflexionen su respuesta y ejemplifiquen con un dibujo. Estamos por terminar la sesión y ha llegado el momento de orientar a Lucía en cómo darle solución al conflicto que tiene con sus padres. ¿Qué le aconsejarían? Me parece que una forma adecuada de resolverlo es por medio de la negociación, en la que Lucía se compromete a estudiar y entregar las tareas de la clase de forma constante y su papá y mamá le dan un voto de confianza accediendo a que se incorpore al equipo de fútbol. ¿O ustedes qué opinan? Ahora sí, recapitulemos. En esta sesión recordamos qué es un conflicto, cuáles son sus elementos. Aprendimos a mirarlos como una oportunidad de aprendizaje mediante las posturas que podemos utilizar al momento de enfrentar un conflicto. También recordamos las diferentes formas de solucionar un conflicto y reconocer la importancia del diálogo y la asertividad para solucionarlos. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y retomar los aprendizajes que favorezcan la solución de conflictos de manera positiva, así como resolver sus dudas con su profesora o profesor de la asignatura. Recuerden que el diálogo debe estar presente en todas nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, el diálogo frecuente con sus familiares les ayudará a establecer reglas y límites a la hora de enfrentar un conflicto. Recuerden que no están solos. Siempre habrá alguien a quienes puedan recurrir, ya sea una persona adulta o alguien de su edad. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa.
Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.